Hola, bienvenidos a otro episodio de Flor de Loto. Quiero primero dar las gracias a todas las personas que se han tomado el tiempo de escuchar los capítulos anteriores. He recibido comentarios muy bonitos, no necesariamente a favor de las posturas que expresamos, pero sí muy sinceros. Se nota que lo escucharon con calma, con paciencia, se nota que les llegó. Y bueno, eso me gusta porque me gustaría que esto se volviera una comunidad y que creciera. Entonces quería darles las gracias y la bienvenida. Esta vez vamos a hablar de un tema que en lo personal no quiero decir me afecta porque me rehúso a usar esa palabra, pero me pasa, estoy atravesando una situación que tiene que ver con las enfermedades autoinmunes, las condiciones autoinmunes o la sintomatología autoinmune. Incluso tengo resistencia a decirle enfermedad autoinmune. Entonces, vamos a dejarlo en una sintomatología autoinmune. Pero ese es el tema de hoy, porque este es un episodio dedicado principalmente a la resiliencia. Y me pareció muy pertinente hablar sobre esto porque siento que no se habla lo suficiente, sobre todo en las mujeres. Ustedes saben que ese es mi enfoque. Ese es mi propósito, mi motivación, pero por supuesto los hombres también están más que bienvenidos porque la sociedad no se construye solo entre hombres o solo entre mujeres. Entonces, bienvenidos a todas y todos. Por eso también nombré a este capítulo ¿Quién cuida a la que cuida? Hace poquito escuché una entrevista de Gabor Mate. Es un Gabor Mate, creo que así se dice. Es un psiquiatra muy conocido, él tiene muchos libros, muchas entrevistas y ha hecho un estudio muy amplio entre la relación mente-cuerpo y el desarrollo de múltiples enfermedades. Entonces, voy a hablar sobre sus estudios, sobre sus anotaciones, sobre lo importante de reconocer que esta tasa aumenta en mujeres y bueno, lo vamos a complementar con mi experiencia y también comentarios que he recibido de otras mujeres. Empecemos entonces con la prevalencia epidemiológica. Realmente entre un 63 y 80% de las mujeres padecen enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, el lupus tiene una prevalencia entre el 90 y 95%. Hay unos factores genéticos también. No voy a hablar de eso acá porque no soy experta. Sé que está relacionado con la carga cromosómica, pero sí, hay un factor genético y hay una hipótesis evolutiva que me pareció súper interesante. Durante el embarazo, las mujeres crean más anticuerpos para proteger el feto, pero esta producción exagerada de anticuerpos luego le pasa a ella factura, volviéndola más débil mm, para defenderse o más propensa a tener una enfermedad autoinmune. Me dice mucho esa hipótesis evolutiva, pues imagínense, desde el embarazo las mujeres ya están en ese rol de proteger y cuidar, que por supuesto, gracias a eso estamos vivos, gracias a la protección de las mamás y de las mujeres, también de los hombres, por supuesto, pero gracias a esa protección, ese cuidado de las mujeres en el embarazo, estamos vivos. Pero me parece que es un dato importante esta hipótesis evolutiva. En nuestra cultura patriarcal, y es aquí donde Gabor Mate hace, digamos, su análisis, y no digo esto de nuestra cultura patriarcal, voy a decir muchas palabras que para mí son cliché y me tienen como muy cansada, pero hay que decirlas porque son las más indicadas para señalar un tema. Pero ya saben que suena cliché, no salgan corriendo, no lo apaguen, yo voy a profundizar sobre esto. En nuestra cultura patriarcal, y no digo esto para ir en contra de los hombres,
sino como un hecho real. Es históricamente el modelo de nuestra sociedad. Así es como hemos evolucionado y así es como estamos acá. Bueno, en este contexto, la mujer ha sido elegida sin preguntarle para ser la cuidadora por excelencia, con especial atención al detalle a todos los miembros de su familia, menos de ella. Esto significa que son las que absorben el estrés en sus familias, de sus esposos, de sus hijos, de sus padres, de sus hermanos, bueno, de su núcleo. Y a esto yo le voy a sumar un punto de valor, porque yo sé que las mujeres tenemos la capacidad de hacer más empatía con el otro, pero esta bonita cualidad se distorsiona cuando nos vemos forzadas a usarla como, como el diario vivir y como un trabajo permanente, sobre todo en las dinámicas con el otro. Entonces, este análisis, pues, es muy pertinente, sobre todo ahora en el 2025, donde le debemos sumar el hecho de que ocupamos ahora espacios laborales y muchas de nosotras hemos tenido la oportunidad de hacerlo por gusto para tener una mayor expresión de nuestras habilidades profesionales y laborales. En ese sentido, todo muy bien. También muchas de nosotras en muchas ocasiones y a veces a lo largo de la vida lo hacen por pura y física necesidad económica. Entonces, no solo hay que sumarle ya todas las tareas de cuidadora que tenemos en los hogares y en nuestro núcleo, sino que también hay que sumarle una carga económica. Por esto las mujeres la tienen un poco más difícil para expresarse que los hombres y ser ellas mismas, porque para poder cumplir su rol de cuidadoras deben omitirse a ellas mismas. También pienso yo, esto es algo que he notado, yo creo desde la universidad, desde que empecé a estudiar psicología, he notado que hay mucha resistencia por parte de los hombres para ir a terapia, para reconocer y asumir sus emociones. No solo porque a ellos no les guste la idea, sino también porque sobre ellos hay un peso muy grande de que eso está mal visto. Em, el mundo de las emociones le pertenece a las mujeres. Es una mirada ahora que hay muy general. Entonces, me parece que eso le da mucha resistencia a los hombres para ir a terapia. ¿Y esto qué significa? Que somos las mujeres las que terminamos gestionando esa emoción que él no puede gestionar. Entonces, no queda otra opción, sino para el hombre contenerse y expresarlo en conductas muy dañinas, las cuales pues las mujeres terminan absorbiendo. Y luego entonces se convierten en las cuidadoras, las profesoras, las que hacen pedagogía emocional, las que coordinan, las que planean, las que curan y también ahora las que trabajan. Nada más y nada menos. Nos han enseñado, pienso yo, generación tras generación, a ponernos de último y a mantener la armonía sin importar si el precio es nuestro bienestar. Y este psiquiatra explica cómo absorber el dolor del otro y el estrés del otro, sumado al nuestro, se convierte en un estrés crónico que se traduce luego en enfermedades cardíacas, autoinmunes, cáncer, en fin. Y eso tiene una explicación más primitiva aún. Estar constantemente en modo supervivencia. Imaginemos una mujer que tiene que vivir con abusos familiares por parte de su pareja, de sus hijos, bueno, de alguien. Además de eso, problemas económicos. ¿Qué se le puede pedir a esa mujer en términos de autocuidado? Entonces, el cuerpo libera una necesaria carga de cortisol para generar también un estrés necesario para que estemos en modo alerta. Y esto es suficiente para sobrevivir. Es decir, esto está bien, generar, porque también he escuchado mucho en redes sociales que, ¿cómo no generar cortisol? ¿Cómo no? No, si no generamos cortisol nos lleva al que nos trajo, porque en una situación de estrés no reaccionamos o en una situación peligrosa, más bien, no generamos el estrés suficiente para reaccionar y pues morimos.
Es necesario también una dosis muy puntual de cortisol en nuestro cerebro, la suficiente para sobrevivir o para salir de una situación de peligro. El problema es que una exposición prolongada a esta situación siempre termina en el desarrollo de una afección médica. O si no, miren a sus tías, a sus abuelas, a sus mamás. Mínimo, una de ellas tiene presión arterial alta. Y muchas personas pueden decir aquí que eso se debe a malos hábitos alimenticios, adicciones a sustancias socialmente aceptadas como el cigarrillo, el alcohol, el azúcar. Y sí, es verdad, también se puede deber a malos hábitos alimenticios. Pero usted qué le va a pedir a una señora, como les dije ahora en el ejemplo, que se la pasa aguantando maltratos, vive en unas condiciones económicas precarias, vive en un barrio donde está expuesta siempre al peligro? Usted me va a decir esa señora que por qué no saca tiempo para meditar o para hacer yoga o para hacer ejercicio. ¿Cómo? Si todos los días el reto de su día es no morir. Reto del día, no morir y no dejar que otros mueran y mantener la paz del hogar. Entonces, obvio, es muy fácil caer en malos hábitos porque es en lo último que una mujer va a pensar. Entonces, bueno, me parece que esos puntos son como importantes para decir. También hay algo que lo señala Mate en sus estudios. Yo no sé si se dice Mate o Mate. Gabor Mate. Le vamos a decir Gabor Mate. Son las relaciones que él hace entre el estrés crónico y el rol de la cuidadora. Él resalta que muchas mujeres cargan no solo con su propio dolor, sino también con el dolor de otros. Y esta constante absorción emocional pues mantiene nuestros cuerpos en un estado crónico de lucha o huida. Él también tiene una mirada más amplia sobre el estrés, el trauma y la salud. Esta entrevista que les dije, él toca este tema muy por encima, pero toda la literatura que tiene él se especializa en esto. Y el libro que les voy a recomendar, al final les voy a dar el nombre, habla específicamente de cómo el cuerpo rechaza el estrés, cómo el cuerpo habla solito, ¿cierto? Hay muchos patrones psicológicos que cargan las mujeres sobre pues cómo complacer a los demás, la dificultad para expresar la ira, el perfeccionismo, el cuidado compulsivo por el otro y por el hogar. Todas estas cosas predisponen a sufrir enfermedades crónicas debido al estrés emocional acumulado. No saber poner límites también es un gran problema que yo veo en nuestras generaciones. De pronto ahora siento que se le está enseñando un poco más a los niños sobre poner límites, pero ustedes saben que antes decir no para personas de mi generación hacia atrás era visto como la antagonista, la mala del paseo, la cansona, la complicada, la cositera. En mi país se dice mucho la cositera. Aquella dijo no, ay, tan cansona, es que es muy complicada, es que aquella es más complicada. Entonces, está, está tan mal visto decir no que nos encerramos y siempre vamos a querer decir sí y poner esa máscara de la niña buena. También este psiquiatra, me parece, esto es súper importante, que hace una conexión entre la medicina y cómo la medicina ignora la relación entre la mente y el cuerpo. Por lo menos aquí en Estados Unidos son muy poquitos los médicos que proponen terapias alternativas. Son muy poquitos los médicos que se sientan a preguntarle a uno. Es decir, la pregunta sobre el estrés es muy por encima, es como una pregunta obligatoria, una pregunta de formulario. Ay, ¿tienes mucho estrés en tu vida? Pero ningún médico se sienta a brindar
herramientas para explorar el trauma, para ir a terapia, para ir a consejería, para hacer terapias grupales, para hacer otras actividades. Y yo lo sé porque no hace más de 2 meses yo estaba frente a un médico, me mandó 5 tarros de pastas. Yo, está bien, yo terminé la consulta, pero al final le dije, hay algo que yo pueda hacer en mi estilo de vida, aparte de comer bien y hacer ejercicio, que pueda mejorar esto. Su respuesta fue corta y parca. No, no hay nada que puedas hacer, tómate la medicina. Y si la medicina te funciona, es la medicina que vas a tener eh, a largo plazo, es decir, por el resto de mi vida. Yo personalmente rechazo profundamente que un médico me dé una sentencia de ese tipo. Y yo no estoy en contra de la medicina salva vida, por supuesto que sí. Gracias a la medicina, mucha gente vive, prolonga su vida, es necesaria, pero hay una brecha, hay un espacio muy grande entre la medicina convencional y la conexión mente-cuerpo que no puede ser ignorada. También hay una desconexión entre los traumas invisibilizados. Y yo sé que de esto se habla mucho, ya les dije que íbamos a hablar de frases y palabras muy cliché, pero hay que hablarlo. O tal vez no se habla lo suficiente, o tal vez no se le da la profundidad suficiente. Esos traumas invisibilizados, los que no queremos mirar, los que seguimos ignorando, también ya muchos estudios han comprobado que tienen una relación muy fuerte con el desarrollo de diferentes enfermedades. Hablando un poquito de mi experiencia con esto y lo que yo estoy viviendo hace más o menos unos 6 años, sí, unos 6, 7 años, em, ha sido, ha sido difícil, ha sido complicado. Me he visto obligada a cambiar mi estilo de vida de una manera drástica. La sintomatología a veces puede ser muy fuerte y el que no me conoce dice, aquella tan cansona, aquella tan complicada. Hay, hay muchas cosas que yo debo hacer con especial cuidado. Por ejemplo, yo no puedo estar sentada en superficies duras mucho tiempo porque eso tiene una sintomatología en mi cuerpo. No puedo hacer un trabajo físico excesivo. Necesito parar y descansar porque eso tiene una sintomatología en mi cuerpo. La exposición a situaciones de estrés también se desarrolla, lo veo claramente en mi cuerpo. Sí, ingerir y consumir ciertos alimentos también me han pasado factura. Mm, Ponerme ropa muy ajustada, que me moleste, con la que me sienta incómoda, tiene también una sintomatología muy fuerte en mi cuerpo. Entonces, por supuesto, yo le hice todo el psicoanálisis a esta sintomatología porque van 6 años tratando de averiguar lo que sea que tengo. No es que yo esté apurada de buscar un diagnóstico, a veces sí, porque siento que obviamente con el diagnóstico pues voy a poder darle un tratamiento, pero al mismo tiempo me da mucho miedo el diagnóstico porque no me quiero sentenciar, no me quiero encasillar e identificarme con ese diagnóstico y volverme ese diagnóstico. Pero para no entrar en detalle, básicamente mi sintomatología se traduce en lo siguiente. Todo lo que le genere estrés a mi cuerpo o lo que me genere estrés a mí, me pasa factura y se manifiesta en una sintomatología muy dolorosa y muy fuerte. Entonces, como les dije, yo le hice psicoanálisis a todo esto y cómo no si una enfermedad autoinmune es cuando
pues el mismo cuerpo se ataca, ¿cierto? Es básicamente atacarse a uno mismo. Es cuando las defensas no están lo suficientemente fuertes y terminan por atacarse. Y pensando y relacionando esto con mi vida, em, se acopla mucho. Se acopla mucho a mi historia de vida porque mi talón de Aquiles, desde niña hasta el momento, lo he trabajado, voy mejorando, ha sido poner límites. Yo crecí en un entorno donde nadie me enseñó a poner límites, antes todo lo contrario. Vi cómo las mujeres que me rodeaban tenían cero límites en su vida, todo el mundo pasaba por encima de ellas y pues esto fue lo que yo aprendí. Obviamente esto fue lo que yo aprendí. Ahora es que yo me estoy enseñando a poner límites y caí también en el error de pensar que poner límites era volverme la más amarga del mundo y a todo decirle no. Y resulta que me di cuenta que a la primera persona que le tengo que poner límites es a mí misma. Entonces ha sido viene siendo un proceso muy largo, un proceso de introspección, de tomar conciencia, lo que verdaderamente quiero, silenciar las voces de afuera, encender la mía, pero ha sido un proceso muy valioso. Lamento mucho que yo haya tenido que llegar a una situación médica o física para tener que aprenderlo de esta manera, pero más vale tarde que nunca. Entonces, el llamado de Gabor Mate, Gabor Mate, em, pienso yo que es más bien para dejar nuestra sobreidentificación con los roles de deber y de responsabilidad, más que con nuestras propias necesidades. De hecho, él hace ese llamado muy puntual. Y yo le añadiría que no es un llamado para ir en contra de los hombres o nuestras familias, sino más bien para descartar ese rol impuesto y para encontrar el balance entre ofrecer nuestras más sensibles cualidades, pero siempre priorizando nuestra salud. Y por último, les quiero recomendar los libros. El libro de él se llama Cuando el cuerpo dice no. Y otro libro que estoy a punto de empezarme se llama, de hecho, Límites, de Henry Cloud y John Townsend. Yo los voy a poner en las descripciones. Los recomiendo muchísimo. Son fáciles de leer, sobre todo el de Límites. Es muy fácil de leer. Siento que no se habla lo suficiente de este tema, pero ya empezamos. Sería bueno abrir la discusión. También sería muy bueno explorar la prevalencia de las enfermedades en hombres, porque, como lo dije hace un rato, sobre ellos cae un estigma muy fuerte de no acceder al mundo de la sensibilidad o de las emociones. Me parece también que puede ser un tema a futuro. Bueno, espero que esto sirva de reflexión para quienes lo necesiten y si piensan que alguien se puede beneficiar de esto, lo comparten. Gracias.